Estamos de regreso en Actualidad y Política, en nuestro segundo o segunda parte ya de este espacio que nos da un poco de humor a veces ante las cámaras. Nos reímos después que nos enojamos. Bueno, yo no formo parte de estos panelistas que de repente se enojan, pelean, pero se pasan la mano al final. No apasiona. Incluso uno le ofreció huevos mapuches, de gallina mapuche, al otro panelista. Si no, va a traer a toda la próxima semana. Sí. Bueno, nuestro siguiente invitado, esto sí que es muy serio. Cerca de 40.000 personas están infectadas con el VIH-Sida en nuestro país. Pero hay una cifra negra, cerca de 70.000 podrían llegar, 30.000 personas que aproximadamente, que a lo mejor no saben que tienen esta enfermedad que es mortal en nuestro país, de la cual hay que preocuparse. Más allá de la palabra, más allá del discurso, de la campaña, de las buenas intenciones, lo importante es concretar y actuar ante un fenómeno que se ha venido bastante grave en nuestro país. Hoy día se está haciendo campaña, test rápido, pero esa es la solución. Se lo vamos a preguntar a un profesional, ¿no?, de la medicina, al matrón, que está con nosotros hoy día, don Luis Navarro Castillo. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias por la invitación. Gracias por asistir también en un tema que es tan importante para nosotros, que hoy día también está en boga. Hoy día vemos que todos los canales de televisión, los medios escritos como también radiales, están hablando del SIDA, VIH-SIDA, que es mortal. Y si una persona la detecta, digamos, esta enfermedad con tiempo, es posible que se salve o no es así. Sí, bueno, aclarar un par de cosas. El VIH es una enfermedad que llega a Chile en la década de los 80 y que rápidamente se distribuye a lo largo del país. El primer caso en Osorno fue el año 89. Y en su momento era una enfermedad que era sinónimo de muerte, y no de una muerte bonita, en definitiva. Con el con el paso de los años, la incorporación de nuevas terapias, de nuevos fármacos, de nuevas políticas de salud, como el Plan Auge, por ejemplo, el VIH hoy día se ha transformado clínicamente en una enfermedad que es controlable, que es frenable, ¿ya? Pero para poder frenar el avance de la enfermedad debemos saber qué personas lo tienen y quiénes no, ¿ya? Y es ahí donde hemos intentado, ¿no es cierto?, salir a las calles, invitar a la población a que se haga el examen, porque el primer paso es descubrir quién lo tiene. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Tiene una tasa de mortalidad bastante baja, ya, muy baja, porque las terapias antirretrovirales son muy buenas. Ya. Entonces, el salvar usuarios, en definitiva, cuando tú instauras una terapia, aunque el usuario esté muy grave, da posibilidad de salvarle la vida. Hay algunos que llegan demasiado tarde y no se puede, efectivamente fallecen. Tuvimos cerca de 7 fallecidos en Osorno el año pasado, 2018, por VIH, ¿ya?, que son en su mayoría personas que consultan muy tardíamente en el servicio de urgencia. Mario González. ¿Estaríamos hablando de que hoy día el VIH-Sida es una enfermedad crónica? Se puede hablar de que es una enfermedad crónica, aún siendo infecciosa, es una enfermedad crónica, que se comporta como una enfermedad crónica donde tú tienes un diagnóstico, pero si adhieres a los controles, al uso farmacológico, ¿no es cierto?, a los exámenes, puedes prolongar la vida, se estima que en condiciones iguales a las de una persona que no tiene VIH. Hablemos de diagnóstico. ¿Por qué llegamos a esto? Estamos hablando de que el año 80, ¿cierto?, aparece esta enfermedad en Chile, el año 89 se produce el primer infectado. No ha pasado mucho tiempo y ya justamente acá en... No, en Osorno. El primero en Chile fue el 84. 84. Sí. 80, 84, 89 en Osorno, y hoy día Osorno es una de las ciudades del país con más infectados por el SIDA. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Tiene que ver un poco con las malas políticas del Estado chileno, para no hablar de los gobiernos? Tiene que ver con varios factores, principalmente con factores comunicacionales. Nosotros no tuvimos campañas de prevención del VIH sino hasta la década del 90. El 91, 92 fueron las primeras campañas que fueron muy tímidas, muy censuradas por las iglesias, no solo la Iglesia Católica, sino también las iglesias evangélicas. Los canales de televisión públicos, TVN en ese tiempo, que fue el único que lo transmitió, lo hacía cerca de las 2 de la mañana, casi a la carta de ajuste, ¿ya? Y por un tema de imagen, para no herir susceptibilidades. Y paulatinamente, con el tiempo, no han mejorado mucho las campañas comunicacionales. Tú ves la campaña que se está haciendo ahora concomitantemente, es una campaña que no apunta directamente a buscar a la persona, sino que te pone una serie de rostros y te pregunta, ¿cuáles de ellos tiene SIDA? Terrible. Pero no te dice, no te hace la pregunta a ti, ¿tú tienes SIDA? Para que tú te hagas la pregunta, oye, ¿tengo SIDA, tengo VIH? Y si tienes dudas, surja la invitación o surja la necesidad implícita de hacerse el examen, que es lo que nosotros queremos. Estamos haciendo la crítica. ¿Cuál sería la solución? La solución es apuntar directamente a la persona, preguntarle directamente, ¿usted tiene VIH? Entonces tú me vas a decir que no. Yo digo, ¿cómo lo sabes?
no sé, bueno, hazte el examen. Y ahí claro. enganchamos con el tema del... Mario, Yo creo y que sería Pedro. súper interesante que teniendo el experto aquí pudiera contarnos en qué consiste y cuáles son los pasos que hay tras el test rápido. Si solamente basta el test rápido... Sí, se lo y cuáles preguntábamos son, antes de entrar a El test a rápido cámara. es una muy buena herramienta, pero hay que tener cuidado con dos cosas que las podemos tocar al final un ratito. Para contestar la pregunta, el test rápido es un examen de sangre, que se hace una punción digital. Como el azúcar cuando tú... eso. Claro, requiere una lectura por un profesional, porque hay que saber leerlo el resultado. Se obtiene, como su nombre lo indica, rápidamente, al cabo de 15 minutos, y puede dar dos resultados que son dicotómicos, positivo o negativo. En este caso, en términos médicos, reactivo o no reactivo. Si es reactivo, significa que genera una sospecha de que la persona tiene VIH, pero no es un examen diagnóstico. El examen diagnóstico es un examen que se hace en el Instituto de Salud Pública en Santiago. Por lo tanto, si va, por ejemplo, don Pedro a hacerse el examen a una campaña en la Plaza de Armas. Perdón, yo me hice un examen en general el otro día y me aproveché a hacerme el examen del VIH también, ¿ya? En un laboratorio acá en Osorno. ¿Y usted me quiere decir que eso no es válido? No, momento. Es válido en la medida que sea negativo. Ya. Si eventualmente le saliera reactivo, ese examen hay que confirmarlo en el Instituto de Salud Pública. Ah, ya. Ah, ya. ¿Ya? Y es el Instituto de Salud Pública el que finalmente determina si hay VIH o no en esa muestra de sangre. Ya. Entonces, tenemos el primer corte que es el test rápido, ¿ya? Que es un examen digital. Después, si sale reactivo, se hace una muestra de sangre habitual que se analiza en el laboratorio, en el banco de sangre, en este caso del Hospital Base, y si vuelve a salir reactivo, se manda al Instituto de Salud Pública para que se siga estudiando. Entonces, no es que el test rápido haga diagnóstico, sino que hay que seguir una cadena. Perdón, doctor, y en el caso, por Patrón. ejemplo, que saliera que es reactivo, que el individuo tiene SIDA VIH. en este caso, ¿ya? ¿Qué viene hay que después? hacer ahí? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? El VIH es la patología número 18 de las garantías específicas. Ya. Eso significa que está regulado tanto para el mundo público como para el mundo privado, Por el auge. por el auge. Ya. Entonces las ISAPRES tienen igual de responsabilidad que los hospitales públicos. ¿Qué viene después? Viene un estudio completo del estado de salud de la persona, determinar cómo están sus niveles inmunológicos y en base a eso determinar el inicio de la terapia antirretroviral. ¿Ya? La persona con VIH hoy día debe iniciar fármacos antirretrovirales para evitar la progresión de la enfermedad. Si no se hace esa terapia, el virus progresa en el cuerpo de la persona y puede generar enfermedades que dejen secuelas o que incluso puedan producir la muerte. Esa es la idea de que las personas se hagan el examen. Si tú te haces el examen y sale reactivo, sale positivo, se confirma finalmente por el Instituto de Salud Pública, sanitariamente nosotros podemos emplear medidas de control Pero, para o sea, evitar la perdón, enfermedad. esa persona entonces, lo que viene después, esa persona va a recibir, digamos, una mano, una ayuda, supuesto. un complemento, un entendimiento de su problemática, ¿no es Sí. cierto? Sí. Ya, o sea, Existe un modelo- desde ese punto de vista es algo positivo, digamos. Existe un modelo de atención integral que no solo incluye la parte farmacológica, sino que también incluye la parte humana. Tenemos psicólogas, asistentes sociales, nutricionistas, dentistas, que nos ayudan, nos colaboran, ¿no es cierto?, en una atención plena de estas personas. A nivel con los otros países del mundo, Europa fundamentalmente, ¿cómo estamos si estamos entregando los medicamentos de última generación, los retrovirales de última generación? Sí, tenemos en este momento, se ha hecho un esfuerzo, no son medicamentos que sean económicos, es un tremendo costo. Y estamos haciendo un cambio, un switch, le hemos denominado la migración, entre aquellos esquemas de fármacos que eran buenos, pero que implicaba que eran muchas pastillas diarias, que tenían algunos efectos adversos, los estamos migrando a fármacos que son menos comprimidos diarios y que tienen menos efectos Pero adversos. fíjate que no me queda claro el por qué se produce este fenómeno. Estoy hablando de tan corto tiempo hasta acá, no más allá de cuánto, 20 años han pasado y ya somos uno de los países top del mundo. Estamos entre los top 10 del mundo con enfermedades infecciosas de este tipo. Y estamos hablando aquí del SIDA, para que hablar de la gonorrea y la sífilis, que son dos enfermedades muy complicadas que nosotros también se están dando con tanta fuerza. Tiene que ver... no voy a hablar de los inmigrantes, que capaz que menos... Es que, Andrés, eso no es que hay don Mario, factores pero fuera de lo médico, hay factores ¿cuál sociales es que el han ido factor, cambiando. digamos? Hoy día la ¿Por qué juventud- Chile? Aquí ha fallado el Estado, claramente, digamos. Nosotros no tenemos educación sexual en nuestro país, de partida. Por lo tanto, Ya. sabemos ¿Y que, eso es un factor? que nuestros adolescentes tienen relaciones sexuales y que no median ningún tipo de orientación más allá de lo que puedan dar las familias, que muchas veces cargan con las mismas trancas de años anteriores. Es una realidad, ¿Ya? sí, Ya. es una realidad que Eso uno lo ve. Como padre uno lo vive. Yo Eso tengo hijos
de 14 años y que te preguntan, o 13 años, lo más básico, digamos, Claro. y que uno evidentemente como padre tiene que estar dispuesto a enseñarle. Eso debiera ser un aporte, digamos, en cuanto a la educación en los colegios, ¿ya? Y a usar los medios de comunicación masivos que tenemos, la televisión en este caso, en fin, para dar a conocer lo que implica, ¿no es cierto?, el abrirse a una vida sexual activa, ¿ya? Porque hay toda moneda tiene dos caras. Lo otro que hay es que el discurso que se ha venido repitiendo a lo largo de los años con las campañas comunicacionales es un discurso poco claro, pero que ha dejado ciertos mensajes bien grabados. Las últimas 5 campañas comunicacionales invitan a hacerse el examen. Claro. Hazte el examen, ¿ya? Pero no te dicen cuídate, usa un condón, ten una sola pareja, abstente, no te dice esa parte del mensaje, sino que se dice hazte el examen. Entonces, si nosotros dejamos de lado la promoción, por ejemplo, del preservativo masculino, O sea, la prevención. la Porque prevención, estamos hablando aquí de... no es de extrañar que junto con el VIH haya aumentado sífilis, haya aumentado gonorrea, haya aumentado la clamidia, trachomatis, ¿ya? Haya aumentado los condilomas, una serie de otras enfermedades que se veían protegidas bajo la campaña del VIH. Como yo le decía a nuestros usuarios, mira, ¿sabes qué? Usa condón, ¿ya? Yo le estaba previniendo, ¿no es cierto?, el VIH y las otras enfermedades. Pero cuando empecé a hacer el discurso de hazte el examen y dejé de lado el uso de condón, dejé también de lado la prevención de las otras enfermedades. También esa es una razón del por qué tenemos hoy día un aumento. Y lo otro, Conversamos fuera de cámara, ¿es un mito eso de que con esta cuestión de los inmigrantes hayan traído enfermedades, en fin, o es real? es que no es más real de lo que teníamos hace años atrás. O sea, hoy día nosotros tenemos... Pero se produce una explosión de la enfermedad en los últimos 5 va de la años. mano. Yo te diría que de los 60 casos que tuvimos diagnosticados el año pasado en Osorno, 10 son personas que sabiendo incluso puede ser menos, sabiendo su diagnóstico en el extranjero se vienen a Chile por razones de inmigración. Ya. Y tenemos también un par de personas que no sabían que eran VIH, que entran a Chile como inmigrantes y se diagnostican acá. Pero no es que tengamos una explosión, los otros 50 casos son chilenos, en definitiva, que van entre los 18 y los 70 años. ¿Sabes lo Mario? ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Los canales a través de los cuales estamos haciendo llegar la información al público más que va entre los 15 y 25 años. Los Estamos niños. usando las nuevas instancias de comunicación. Sí, ¿O se no está lo usando se está usando el lenguaje millennials, ¿ya? Estamos hablando a través de Facebook, estamos haciendo Eso. en Instagram, estamos trabajando fuertemente el Twitter, las redes sociales, porque los jóvenes hoy día se comunican de esa forma. Viven ahí. Pero también no hay que descuidar a aquellas personas a las cuales no les llega el Internet. Claro. ¿Ya? Ya, ahí- El año pasado, por ejemplo, nos tocó 2 casos de adultos, casi adultos mayores, que pasaron por varios especialistas buscando un cáncer y finalmente lo que tenían era un VIH. Y nadie piensa que el adulto mayor pueda tener VIH. Es que hay un Y también sesgo hay un de sesgo de promiscuidad claro. juventud. Claro, hay un, Y ahí hay un sesgo. tiene que ver con la educación, porque la educación sexual, que es la poca que se hace, tiene que ver con la reproducción, Claro. ¿ya? La prevención del embarazo, adolescente, todo ese tipo de cosas. Pero cuando el adulto sale de la etapa reproductiva sobre los 45 años, se deja de lado un poco. Entonces nos enfocamos en la educación sexual en adolescentes. Le hago jóvenes, una y después dejamos al pregunta. adulto de lado. Promover, por ejemplo, el aborto libre, en el fondo, en relación sexual sin ningún condón, ¿no es también una forma de incentivar a más enfermedades? Porque usted dijo algo, me quiero quedar con lo de eso. O sea, al momento que la persona se protege, preservativo, se está protegiendo no solo del SIDA, sino de otras enfermedades de transmisión sexual, como también del embarazo. Sí, ¿no? deseado. Y sin embargo hay gente del Frente Amplio que promueve hoy día, como Maricela Santibáñez, el aborto no es libre. del Frente Amplio, la Maricela ¿No es Santibáñez, del Frente no, Amplio? es del PRO. No, no, me hace la por corrección, favor, ya no, muy bien, no, entonces no, hacemos la corrección, perdón, pensé No, que está, negligente, que la- es por que favor, hay una gratuitamente. canción que hicieron ella y está todo con No, todas a las ver, chiquillas no, del Frente Amplio. Lo que sucede... Pero hago una pregunta y puede ser un poco tonta la pregunta, pero Lo que sucede ¿no es que matarías 4 pájaros un tiro va- inmediato? va de la mano con el tema de la educación sexual. Ojo que el condón es un muy mal método anticonceptivo. Ya, muy bien. Como anticonceptivo el condón no es bueno, hay mejores. Hay, implantes, inyecciones, pastillas, una serie de otros, Claro, pero de tienen otros los otros sistemas objetivos. que son más método anticonceptivo que el preservativo.
¿ya? Y, es un complemento. Es un complemento, Es claro. un complemento. Y de hecho el condón... Pero tiene la ventaja que debería protege de todo lo demás. Claro, debería venderse más bien como un método de protección de enfermedad de transmisión sexual. Ah, más que también para como prevenir un embarazo. anticonceptivo, claro. Claro. Porque tú puedes estar en pareja única, ¿ya? Y usar un método anticonceptivo y no usar un condón, ¿ya? Y protegerte de esa forma de los embarazos. Ahora, el tema del aborto libre tiene que ver con otros factores. Aquí el aborto propiamente tal no tiene que ver con el uso o no uso del preservativo, sino que tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su cuerpo. No, pero la pregunta es la siguiente. Eso está más que claro, estamos de acuerdo con eso. La pregunta es si, a ver, una de las formas también de poder evitar el embarazo es usar preservativo. ¿Sí? Una de las 1000 que usted Sí. señalaba. Yo digo, en vez de estar hablando hoy día del aborto libre, mejor protégete, cuídate. Pero o sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de un embarazo en el fondo. Sí. Pero hay un tema con el preservativo y la mujer. ¿Ya? Hay mucha mujer que hoy día culturalmente no está en posición de negociar el uso del preservativo con su pareja. Claro. Ya es otro tema. Porque hay hombres que dicen que hacer el amor con preservativo es igual que lavarse los pies con calcetines. Claro, Ya, bueno, entonces... No, pero hay un no, tema. es que lo digo así, sí, porque ya. así lo ¿Sí? dicen. Así lo Entonces, dicen. Dios mío. hay relaciones Hay que son niños a esta hora. relaciones de pololeo, relaciones de noviazgo, incluso relaciones de matrimonio, donde no hay capacidad de negociación. Y por eso, por ejemplo, que en los años 70-80 el uso del dispositivo intrauterino, la T de cobre, fue decidor con respecto de los controles de la natalidad. Porque llegaba la matrona o el matrón o el médico en la consulta, le ponía la T de cobre a la señora y aunque el marido pataleara o no pataleara, no iba a quedar embarazada. ¿Ya? Y pasaba, muchas veces llegaban, y a mí me pasó siendo estudiante de obstetricia, que llegaba un pastor con la feligres, oiga, sáquele la T de cobre porque la iglesia no permite la T. ¿Cachai? Donde otros decidían por el cuerpo de la mujer. Claro, bueno, es un tema que podemos abordar. Lo quiero Cuando quieran cambiar conversamos de esto. automáticamente, radicalmente de tema. ¿Usted forma parte de algún partido del Frente Amplio? Yo soy militante de Revolución Democrática. Militante. ¿Algún cargo dentro de Revolución Democrática? No tengo cargo, soy militante de base simplemente. Les voy a preguntar un tema político. ¿Qué les ha parecido lo último? Estaba viendo hace un momento atrás, una de las noticias más vistas hoy día es, o la que está marcando tendencia políticamente, es las expresiones de Maricela Santibáñez cuando se refiere a Jaime Guzmán y habla de bien muerto el perro. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo no hombre de la comparto vida? para nada la opinión de Maricela Santibáñez. Me quedo más bien con la opinión de Renato Garín, que si tú ves las imágenes, está Maricela Santibáñez de pie con el micrófono, hay una persona en el medio que es un dirigente comunista que organiza el foro, y al costado está Renato Garín, que es diputado de Revolución Democrática, que se lleva la mano a la barbilla y en un gesto de lo que está diciendo esta persona. No sé, eso incitar al odio un poco, del que tanto se habla hoy día, que está tan de moda. Es que, claro, esto caes de la en ley ese tema, Mordaza y todo lo demás. caes en ese error, un fuerte error, porque nosotros comúnmente y constantemente estamos bajo la mirada, ¿no es cierto?, de odio, voy a usar una palabra que es un muy poco bien, fuerte, sí. ¿ya?, de un sector de la política nacional. Y no podemos, si nosotros criticamos esa mirada, no podemos caer en los mismos gestos. Perdón, yo tengo una mirada parecida pero distinta. Ya. ¿Cómo Ya, eso parece distinto? Yo creo que... Explíquela, por favor. Yo soy de derecha, Ya. participo en este programa, en nuestro programa de radio, tengo un panelista de izquierda, acá el caballero igual es de izquierda. ¿Ya? Podemos estar en algunas cosas de acuerdo. Solo soy invitado, no panelista. Podemos estar en algunas cosas de acuerdo, como lo hemos estado, en muchas otras en desacuerdo, ¿ya? Pero yo no dejo de reconocer en don Mario que él es una buena persona, es un buen ser humano, eso no me cae ninguna duda. ¿Ya? Ahora creo yo que en ciertas cuestiones políticas pudiese estar equivocado. Ese discurso se lo escucho todos los días. Usted podría cambiar ese discurso lo tuvo con alguien peleando por Venezuela. Entonces los oyentes debieran escuchar otra cosa. Y pudiera ser... Puede ser al alcance. Perdón, y pudiera... Y eso no implica, ¿no es cierto?, que nosotros nos odiemos, ¿ya? Porque en definitiva, aunque parezca muy básico el discurso, en este país lo construimos todos los días. Sí, por eso yo dije voy a usar una palabra un poco fuerte, pero como para dejar el contexto de la... Pues, y lo construimos entre todos, ¿ya? Si lo que nosotros tenemos y sería bueno, ¿ya?, de una vez por todas, ¿ya?,
y esto lo digo con la mejor de las intenciones y con toda la convicción, ¿ya? Que tenemos que decidirnos de una vez por todas por qué camino vamos a tomar. Si el camino de la libre empresa y el capitalismo o el camino del estatismo y el socialismo. Lo que pasa es que nosotros no estamos en ninguno, estamos en un tremendo camino intermedio. Estamos en un camino intermedio, nosotros no estamos con la sociedad social. Yo creo. Disculpa, pero estamos en un tremendo camino intermedio porque tenemos un sistema económico neoliberal, pero que cada vez que colapsa pide el apoyo del Estado. Y ahí volvemos de nuevo, nos acordamos del socialismo. ¿Cachai? A ver, porque quiebran las empresas. Quiebran los bancos del Estado. ¿A quién le pide perdón Johnson cuando pide el perdonazo? Le pide perdón al Estado. Ahí nos acordamos del Estado. ¿A quién le pide perdón la Polar? Le pide perdón al Estado. ¿A quién le pide perdón la gente que se colude de los pollos y otros y el papel tisú? Le pide perdón al Estado. Entonces, ahí nos apoyamos en el Estado, ahí volvemos al socialismo puro, pero cuando son ganancias, volvemos al capitalismo. No, la cosa no es tan así. No es tan así. ¿Me permite, por favor? No, es que usted ha hablado harto. Mire, primero, el que permite y el que cobra los impuestos para que Johnson le vaya a pedir el perdón es el Estado, ¿ya? Ya. Y si la Polar le pidió perdón al Estado, ¿ya? Era porque el Estado tampoco hizo su pega. Convengamos en eso. Pero es que el Estado no puede hacer la pega si no tiene la regulación pertinente. Porque el rol del Estado Usted dio casos concretos y yo le voy a contestar sobre casos concretos. Ya. Y en el caso concreto de esta empresa, La Polar, ¿ya? Es que si el Estado no condonaba esas deudas de impuestos, simplemente La Polar quebraba. Ya. Y al quebrar, ¿Y a qué tenemos miedo cuando quiebra la empresa? Y al quebrar la Polar, se iban al tacho todas las AFPs que tenían platas colocadas ahí, que eran varios miles de millones de dólares. Porque ahí nos apoyamos en el mercado. Perdón. Perdían su puesto los trabajadores, ¿ya? Y etcétera. Ya, por lo tanto, lo que ahí se hizo era una medida de un mal menor. Lo mismo que pasó el año 82, ¿ya? Cuando el gobierno le dio el aval del Estado a los bancos. Siendo que el Estado no estaba quebrado. Le dio el aval a los bancos. ¿Por qué? Porque si quebraban los bancos, ahí sí que quebrábamos todos. Sí. ¿Y quién pagó esa deuda? Yo le voy a decir quién pagó. Nosotros, pues. No, la deuda... ¿Quién la salva deuda, los bancos? Perdón, ¿me deja terminar? No, esa deuda que el Estado avaló nada más, ¿ya? Fue pagada íntegramente por los bancos, hasta el último peso. Sin fecha de pago. Fue pagado... Ahora, sin fecha de pago. Pero por favor, es que... A ver, pues, con esto termino de hablar. Con esto termino de hablar. Ya, es que es re importante aclarar las cosas, porque cuando uno tira el voleo, ya. Hoy no tiramos nada al voleo. Ese aval, usted lo dijo. Pero no tiramos nada al voleo. Hoy día dos una acá. Los bancos. Ya, entonces yo estoy diciendo que ese aval que el Estado le dio a los bancos, ya, fue pagado hasta el último centavo. Eso no se lo cuestiono. A lo que voy yo es que el rol del Estado en la idea neoliberal es regular, ¿ya? Correcto. Pero es súper difícil regular cuando las reglas del juego las hacen los mismos que son regulados. Pero eso también es responsabilidad política. Eso es responsabilidad política. Sí, eso es responsabilidad política. En Chile yo les recuerdo que ustedes están gobernando desde el año 90. No, nosotros no hemos gobernado. Nosotros no hemos gobernado. Nosotros no hemos gobernado. No mezclemos pera con manzana. No mezclemos pera con manzana. No existe la izquierda y la derecha. No existe la izquierda y la derecha. No existe. Existe un tremendo abanico, ¿ya?, de organizaciones y movimientos políticos que limitarlo a la izquierda y a la derecha es de un discurso bastante limitante, en definitiva. Sí. ¿Es la realidad? Sí, porque no vamos a comparar, por ejemplo, el discurso de Evópoli con el discurso de Acción Republicana, ¿ya?, que son discursos distintos, y el discurso de la democracia cristiana, que está, no sé dónde está en realidad. Donde más calientarse. Que conste, no lo dije yo, pero lo pensé, de acuerdo con eso. Y los movimientos autonomistas, por ejemplo, que están más a la izquierda. ¿Ya? A ver, don Mario quiere hablarse. No, mire, algunas cosas. Primero, como vocero, pero no hemos sido gobierno nunca, como vocero del Frente Amplio, primero decir que lamentamos profundamente las expresiones de Marisela Santibáñez, que no pertenece al Frente Amplio. Acláralo, porque nosotros no compartimos en absoluto las expresiones ni de odio ni de falta de respeto por aquellos que están muertos y sus familiares. Pero comparte la bancada. Entonces, digamos... Comparte la bancada. Yo he dicho varias veces que... pero del PRO. No, si no es pero comparte la bancada. Entonces... no lo sé. Entonces, hay que dejar claro eso. Nosotros no somos parte de eso. Si alguien se siente ofendido, pedimos las disculpas necesarias, aunque nosotros no hemos cometido esa grave ofensa.
¿Y Boris? Lo segundo, Boris no lo es. segundo es Pero, que pero, usted, por el favor, 80% de los que están viendo este programa, ¿ya? Saben exactamente que cuando el 80% de los ciudadanos, los que se atienden en FONASA, los que tienen pensiones miserables, cuando nosotros estamos en problema, el Estado no nos salva, nos da míseras aspirinas. Cuando los bancos, cuando los empresarios caen en bancarrota provocada por ellos mismos, es el Estado que los salva. Entonces No es así. Fantuzzi, un gran empresario chileno, dijo algo muy sabio. Y lo dijo Fantuzzi, que los empresarios chilenos eran capitalistas en las ganancias y socialistas en las pérdidas. Lo dijo Fantuzzi, el empresario que más respeto le tengo en este país. Y lo repitió el diputado Hernández a razón Perdón. de la crisis del Entonces, del salmón. eso es una mentira. Javier, Diputado o- Javier Hernández, Ah, a ya, razón un de la argumento. crisis Entonces, del barco con los eso- salmones, dijo lo mismo. Y lo Ah, segundo, eso y lo es una segundo, mentira. nosotros nunca hemos sido gobierno. Ha sido gobierno Usted ha sido gobierno ha porque sido son la de la izquierda. concertación, que es un, No, pero- es un tema de derecha reformista y actualmente hay una derecha conservadora gobernando. O sea, hay que consensuar ¿Ya? que los Nosotros gobiernos no de la hemos gobernado. concertación son no solo ellos continuaron, sino que mejoraron todo lo que venía anteriormente. Ustedes no se sienten pero nosotros parte no de somos la- parte de eso. Ah, ya. Perdón, A ver, pero... pero- Solamente un detalle. Mira, te doy Adelante, la palabra. adelante. Empresarios importantes de Osorno y Puerto Montt Ya. reconocen que en el gobierno que más ganaron dinero y es el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, donde el país se vendió a fardo cerrado. A fardo cerrado. No puede decirse que el gobierno de Ricardo Lagos Escobar y de todos los gobiernos con los ministros de Hacienda Ninag y otros fueran gente de izquierda. Eso eran gente neoliberal gobernando un país con políticas Pero eran neoliberales. socialistas. ¿Ah? eran socialistas. Se dicen socialistas. ¿Ya puedo yo ahora? Pero eran de partido Bueno. socialista. Ya, aquí cuando se dice, señores televidentes, que los empresarios cuando quiebran no les pasa nada, que el Estado los defiende y todo el asunto, eso no es así. Cuando un empresario le va mal en este país, ¿ya? Pierde todo lo que tiene, se puede ir preso por deudas tributarias, lo arruinan y encima se va por lo menos por 5 años al... A hacer clases de ética. al no, No, al, no, si le dan clases de ética. Patronato al Real. DICOM, al DICOM, ¿ya? ¿Ya? A clases de ética. Esa es la verdad. No. Que por ahí haya habido uno que otro caso de alguna arreglín, claro que los hay, no los desconozco, pero no es la generalidad. No es la gran mayoría. No es la Sí, gran yo mayoría. creo que usted está hablando Ya. de los pequeños y Después, medianos empresarios. Posteriormente, qué bueno que un sector de la izquierda reconozca No, lo, pero que, yo no hace, sé de izquierda, lo que pero- hace otro sector de la izquierda. Efectivamente, el señor Ricardo Lago, hasta hace poco escuchábamos que era un estadista. Terrible, tremendo, derecha dice tremendo eso. hombre. La derecha dice Ya, eso, pues. Hoy día resulta que ellos, los de la izquierda, reconocen que no era un estadista. Sí, sí, un estadista Que de la vendió derecha. todo lo que pudo vender. ¿ya? Yo les quiero decir ¿ya? que estos niños del Frente Amplio, que se declaran allendistas, No somos- allendistas, Gracias por lo de niños, de más de 40. allendistas, son de izquierda, y el señor Boris, con la polera, con el balazo en la cabeza del senador Guzmán, pero puede lo han decir- repudiado, ¿ah? Ya, Sus mismos pares. eso es lo que realmente son. Y además no saben para dónde va la micro y no saben gobernar un país porque nunca lo han hecho y tampoco lo van a hacer. ¿ya? Yo les llamaría a tener más cuidado incluso que la izquierda de esta del contubernio que estuvieron del 90 en adelante, que esta nueva izquierda que no sabe para dónde va la micro, que todavía creen que los Castro eran democráticos, ¿ya? Y que en Cuba ya la gente no se va de la isla nada más que porque está rodeada de mar y llena de tiburones. Y creen que el señor Maduro es un ejemplo, dicho por mucha gente del Frente No Amplio, son los comunistas, ¿ya? Pedro, no. del Frente No, Amplio, no. a que es un, No, que no es un coloque- un no- elemento, un gobierno No nos políticamente coloque, imitable. no nos Ok. coloque A ver. frases que nosotros no A habíamos ver. dicho. Nuestro invitado. Seamos concretos. Hay muchas de las cosas que dice Pedro acá que no han salido de bocas del Frente Amplio, sino que han salido de bocas del Partido Comunista y de una facción del Partido Comunista que es de Eduardo Artés, si no me equivoco. Boris, ¿Ya? ¿de qué? Ahora, Boris reconoció su error, ¿Pero es del Frente Amplio? él es, sí, es diputado por el Frente Amplio. Ya, la joven Sí. esta Pero espérame, que fue la espérame, arañita, ¿cómo se esperemos llama? esperemos un Orsini. segundo. Deja terminar. Esperemos un segundo. La arañita. Pero cuando tú hablas de Boris con la polera de Guzmán, que fue un infortunio, en realidad él ya pidió disculpas, ¿ya? Yo no escuchaba a José Antonio Caz pidiendo disculpas por la polera del tour de los helicópteros. Ah, no, Ya. pero ahí fue una cosa distinta. Ah, porque no, pero la- ¿por qué no se puso la polera? La Él no se tenía- puso la No, polera, pero sale ni así- festinó con la sale polera. así- no. Ni Se festinó rió, con la sí, polera. sí. Y él aclaró eso. No es que yo no soy de casa en todo Y, caso, pero lo aclaró. Y no, él no Bueno, no Boric festinó también con- lo aclaró
Pero también lo aclaro. sacudió ese Aclaro, la risa, por ¿ya? amigo mío. Y la arañita que tú lo dices tú es diputada de la República. ¿Cómo se llama esta niña? Se llama Maite Orsini. La Maite Maite Orsini. Ella Maite es Orsini. diputada de la República. Ella dijo que el gobierno de Venezuela era un gobierno que debiera imitarse acá en Chile. No recuerdo cuándo No, fue que dijo Ya, eso. pero a ver, en lo concreto, por No recuerdo favor, cuándo Luis. Dime. No, en lo concreto, usted refuta lo que ha dicho Pedro, En lo que ustedes son concreto, de izquierda y que... en lo concreto, efectivamente, nosotros somos de izquierda. Mi partido precisamente se asume como un socialismo democrático. ¿Ya? No está definido que seamos allendistas. ¿Progresista, sí? ¿Ya? Progresistas, Ah, sí. ya. Pero si Somos ustedes tienen parte. diputados que se han definido Pero los allí en diputados Por la no hablan diversidad el de la- partido, del el diputado conglomerado. el diputado habla dentro de su cargo Bueno, como son del diputado. partido usted, po. Nosotros estamos en este momento precisamente en elecciones internas de mesa nacional y se ha hecho un congreso programático hace un mes atrás que da nuevas líneas con respecto de lo que va a ser Revolución Democrática en el futuro, en estos próximos 2 años. ¿Le puedo hacer ¿Ya? una pregunta concreta? Yo vi llegar a Boris y a este otro niño Jackson, Giorgio Jackson, Jojo Jackson y estas chicas del Partido Comunista. Con que no son del Frente Amplio. No, que no son del Frente Amplio, correcto. Con el eslogan de que los diputados tenían que bajarse el sueldo. Y Sí, la verdad es que lo intentaron varias veces. Hace pero 4 quedó años que está ese... Ya, yo que mi está en pregunta ese- ahora, fíjese que ustedes con sus 21 diputados, 20 21. diputados y un senador. y un senador, más lo que tiene la nueva pillería, ¿ya? Mayoría, hoy día Pedro. tienen la mayoría... Ex nueva mayoría, ya no es... Tienen la mayoría en las dos cámaras, ¿ya? ¿Y por qué no se han bajado el sueldo? Porque la nueva mayoría no ha apoyado el proyecto de ley. De hecho, hay un par de diputados de derecha que están a favor del proyecto de ley. Ya. ¿Ya? La diputada Sabat, por ejemplo, en su momento firmó a favor del proyecto de ley, se me escapa el nombre del otro, pero es un proyecto de ley que requiere quórum. Y para eso nosotros no tenemos el quórum por nosotros mismos. Si Pero fuera por último nosotros mismos ya lo hemos presenten, bajado. pero por último Si lo hemos presenten, presentado. Pero si el proyecto O de si ley se ha está, el presentado proyecto de ley un se PNS en la presenta, cuando sala. Giorgio Jackson y Si se ha Gabriel Boric presentado. asumen el 2010 en la Cámara de Diputados, ese mismo año, me voy a equivocar en el mes, pero fue entre mayo Sí, y junio, el mismo presentan el proyecto de ley para disminuir al 50% la dieta parlamentaria. Pero Ya teníamos 2 diputados y le no hago una pasó del pregunta proyecto de ley a los más tres. el ¿No apoyo. sería mejor, más que disminuir el sueldo, disminuir la cantidad de diputados, porque en vez de bajarlos los aumentaron? No, mira, ¿No sería también yo eso una puedo- opción, digamos? Porque ¿Puedo responder? no sé para qué más diputados, incluso un error geográficamente, políticamente geográfico muy malo, ampliar este distrito, fusionarlo con el 56, un enorme distrito, el diputado aparecer una vez quizás no aparezca nunca por unas comunas o por localidades. El equipo, el diputado, pues si el diputado en llanero solitario, entonces no sirve. Por A eso yo ver, le digo, no, sí, pero yo Lo que les suce- pregunto, Lo que sucede es que no puedes volver al número anterior porque el sistema de elección, que era el binominal, era muy malo. ¿Ya? Era muy malo porque, ¿Y cuál es la diferencia porque, entre porque ese condicionaba, sistema y el de ahora? porque este de ahora, por ejemplo, tenemos 3 fuerzas políticas. pero tienes, con el pero an- tienes diputados con 40 votos. Pero con el anterior teníamos 2 fuerzas políticas y un enorme Que ellos contingente decidían de personas quién que no era tenía diputado, quién ninguna era Pero es que el representación. sistema de arrastre es pésimo Lo que para este sucede país, es que, es antidemocrático. lo un que sistema de arrastre. sucede, el otro igual tenía sistema de arrastre, ojo. Pero era un Ya. poquito más veloz Pero, que este. pero en el otro caso, los partidos tomaban la decisión de quién era por el sistema Claro. nominal. Sí, sí. El partido Sí. decidía quién era diputado, quién era senador. Y lo por el otro que sistema de elección. en la discusión del proyecto de ley se acordó que es por un tema de poblaciones más que por geografía. Entonces, por número de votos, número de votantes en definitiva, quedó que yo tampoco estoy de acuerdo, este mamotreto que tenemos nosotros claro, en el distrito 25, que es demasiado extenso, pero es por el número de población, porque si tú te das cuenta, en comunas más pobladas, Sí. ya, con mayor densidad poblacional, tenemos incluso más números de diputados. Ok, Mira, estaría. para terminar, sí, tenemos que irnos, sí. yo creo que la solución, más que eliminar la cantidad de diputados, es transformar a Chile en unicameral. Ya. Y Ah, evitaríamos ya, una sola cámara. Y no, Ya. no eliminamos los ¿Esa es la senadores. propuesta del Frente Amplio o la suya? No, hay mucha gente que está planteando ese tema. Ya. Está planteando ese tema. Y lo otro, decir de que sí somos futuro. Si somos futuro en este país, la gente confía en este país, la ¿Por qué? primera, ¿Qué la ofrecen? primera intención de voto. Pero ¿Qué se ofrecen en está Congreso? despidiendo, pero. La primera intención de voto en este país hoy día es Beatriz Sánchez, la concertación, la Sí, ex nueva no tiene mayoría, voz para no tocar tiene, el piano, no, esa no tiene, mujer, pues. no tiene a nadie, Pero, por favor. no tiene a nadie que surja como líder. De hecho, la gente sigue pensando en Michelle Bachelet dentro de las nuevas mayorías como posibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros sí somos futuros, sí tenemos cuadros jóvenes que pueden gobernar y por eso creo que... Se despide al tiro, don. me pido Sí, el tiro, sí. me está echando, ya. No, no, es que ya. No, saludar a la gente, decir que pasen un buen verano.
Los vamos a seguir acompañando. Gracias por el apoyo. Estoy infinitamente agradecido de que la gente reconoce que lo que hacemos aquí, en serio, son propuestas de Estado serio y que dan gobernabilidad. ¿Sí o no nomás? ¿Sí o no nomás? ¿Ampliamos que los presidentes tengan posibilidad de reelección una vez o ampliamos el periodo presidencial? Tengo duda. Ya, tiene duda. Lo hablamos la próxima semana. Sí. Pedro, despídese con su discurso potente. Yo creo que la izquierda no es alternativa en ninguna parte del mundo. Fíjese que en América Latina tenemos un país rico en petróleo que se llama Venezuela y que era rico, ya, y llegó un gobierno socialista y hoy día son pobres. Ahí tiene un ejemplo clarito. Cuba hasta el año 59 era uno de los países ricos del mundo, hoy día es un país pobre, con socialismo. Pero aquí hemos tenido varios gobiernos de izquierda y el país está bien. La izquierda nunca va a ser una alternativa real, porque la izquierda no cree en la persona, la izquierda no cree en el esfuerzo personal, la izquierda cree en el colectivismo, la izquierda cree en nivelar hacia abajo, y la izquierda cree que el Estado es un Dios todopoderoso que lo hace bien, y hemos visto que el Estado las cosas... Yo no lo interrumpí a usted, por favor, le pido respeto. No, pero si usted es del mercado... Pero yo no lo interrumpí a usted. Pedro, termine, por favor. Y además, ellos creen, son dogmáticos. Para ellos el Estado es un Dios. Y todos hemos visto que el Estado anda mal. Fíjese que el Estado, la última empresa que hizo el Estado en Chile se llama Transantiago. ¿Sabe cuánta plata perdemos ahí al año? 410.000 millones de pesos. Gracias, Pedro. Eso es el Estado y eso es la izquierda. Gracias, Pedro. Así es el programa. Don Luis Navarro Castillo, Matrón, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Accedido a la invitación. Dos cosas importantes hablamos hoy día. El tema, ¿cierto?, del SIDA, que había que abordarlo. Y lo otro, gracias por aceptar también la conversación y integrarse mucho agrado a la parte política. Fue un tema importante que es la resistencia de las bacterias a los nuevos antibióticos. Sí. Despídese ahí de su cámara. Bueno, quiero agradecerle la invitación. No, podemos conversarlo después más. No vale la pena. Si quieren, no vale la pena ya. Podemos alargarnos 2 bloques más si queremos. No tengo problema. Bueno, agradecer la invitación, hacer una invitación directa a nuestros televidentes a que se acerquen a hacerse el examen de VIH. Todos los CEFAM tienen test rápidos, está en el Ministerio, ¿no es cierto?, el Servicio de Salud y la Seremi saliendo constantemente a las plazas. Van a estar este fin de semana en la costa de Osorno, en Bayamán y Malcolpué, tomando test rápido. Invitarlos a que se hagan el examen, salgan de la duda, acérquense. El VIH es una enfermedad que tiene tratamiento y que hoy día permite prolongar la vida de nuestros usuarios. Y muchas gracias. Olvidarse que donar sangre, muchas gracias. Usen condón. Donar los órganos es dar vida. Cámara para mí, por favor. Usar condón. Ahí sí, dejen a Pedro fuera un ratito. Bien. Usa condón. Amigas y amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, me sumo a lo que ha dicho el panel. Donar sangre, donar órganos es donar vida. No se olvide nunca de ello, que hay mucha gente que espera hoy día un órgano y que usted puede salvarle la vida. Que tenga una buena jornada. Si Dios quiere, será hasta la próxima oportunidad en Actualidad y Política. Buenas tardes.